Buenas tardes. Quiero iniciar la administración de este mensaje diciéndoles que cuando Hebreos termina diciendo que todo lo que ha envejecido está a punto de desaparecer, no tiene que ver con una declaración personal hacia nadie aquí. No estamos hablando de ninguna persona en particular, no sea que usted se cierre ya el mensaje, endurezca el corazón y bueno, esto está hablando de otra cosa y lo vamos a descubrir juntos en el desarrollo de este mensaje. El Señor nos dijo 3 años, dame 3 años para edificar. Dame 3 años donde vamos a remover algunos fundamentos, vamos a colocar fundamentos correctos y vamos a levantar de nuevo paredes espirituales y vamos a levantar nuevamente los fundamentos de Cristo. Vamos a poner fundamentos de Cristo para edificar correctamente. Tenemos promedio de año y medio ya en esto, vamos a la mitad del camino, pero yo ya percibo fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Estas 3 semanas, incluida esta, vamos a estar en Hebreos y a partir de julio, todo julio, entramos en una revolución en Arde y ya les voy a contar de qué se trata a partir de julio. Hebreos 8 es el libro, el capítulo que tenemos el día de hoy. No es mi plan, pero si yo tuviera la oportunidad de hacer una publicación de la Biblia, o sea, no cambiar la Biblia, pero hacer una publicación personal de la Biblia, agregando algunos subtítulos o títulos, este sería el título que yo pondría en Hebreos 8. Dios tiene un nuevo plan, Él tiene un mejor plan. Ese sería el subtítulo que yo pondría ahí en Hebreos 8. ¿Qué habla la carta de Hebreos? Esta carta, como lo expresa, está escrita para el pueblo hebreo directamente, el pueblo judío que se convirtió a Cristo, está directamente escrita a ellos. Por supuesto, no nos excluye a nosotros porque nosotros encajamos en la promesa de los gentiles porque somos cristianos que por fe hemos sido injertados en el plan eterno de Dios. ¿Qué es lo que habla la palabra el día de hoy? Que Cristo es un sacerdote mucho mejor. Cuando el Cristo me encontró, yo vengo de la religión tradicional y algo que a mí me impactó mucho fue que en el inicio yo me sentía como engañado, yo sentía como que se burlaron de mí toda la vida. Esa era mi sensación. Cuando empecé a entender todo el tema del sacerdocio, lo que representaba y que nosotros a su vez representábamos una generación de sacerdotes también con él. Obviamente Dios fue aclarándome muchas cosas. Es evidente que cuando uno no conoce la palabra de Dios y cuando uno no ha sido educado en el Espíritu, hay cosas que tú pones como fundamentos en tu vida, pero no necesariamente son verdades. Tú levantas pensamientos, levantas filosofías y somos muy marcados por el estudio, por la cultura, por el entorno, pero nada como poder ir a la palabra de Dios para empezar a alinearse y conectarse con las verdades que Él tiene para nosotros. Lo que nosotros vemos en la tierra, el sistema religioso de la tierra, es simplemente una pequeña sombra de lo que pasa en el cielo. Es como que nosotros hacemos una imitación de lo que está ocurriendo en la morada celestial. Básicamente eso es lo que significa. Algo que quiero resaltar en este día es que Hebreo lo expresa. Lo importante de tener una relación con Cristo es que podamos tener una relación personal con Él. Cristo tiene muchos ingredientes, hay muchas cosas que tienen que ver con una vida espiritual, pero nuestra relación íntima y personal con Él es la base de nuestro caminar con Dios y es lo que va a terminar de definir nuestra vida.
Cuando uno tiene una relación con Él, cuando uno se relaciona, uno aprende a discernir su voluntad, aprende a discernir su voz, aprende a discernir lo que Él quiere hacer. No necesariamente se trata de escuchar una voz audible, no todos pueden quizás hacerlo, pero si hay algo que te empieza a dirigir en tu interior y tú sabes cómo moverte, sabes cuál es la decisión que tienes que tomar, sabes los pasos que tienes que dar y siempre vas a experimentar la paz de Dios cuando estás caminando en su voluntad. Lo contrario es caminar en nuestra propia voluntad según los deseos engañosos de nuestro corazón, porque nuestro máximo enemigo es el corazón. Ese es el enemigo más cercano que nosotros tenemos, así que puede sacar a su suegra de ese top, porque definitivamente no está ahí. Es el corazón, es el corazón. Entonces, cuando uno tiene una relación con Dios, uno puede encontrar en su relación modelos, puede encontrar diseños. Y la palabra de Dios nos está diciendo, tengan cuidado de ejecutar todo lo que Dios les muestra según su diseño o según su plan. Yo pienso que el gran fracaso de muchas personas que intentan caminar con Dios es que escucharon a Dios genuinamente, pero en el camino no supieron ejecutar lo que Dios les habló. Entonces hay gente fracasada, porque aunque recibieron los diseños, no pudieron llevar a ejecución lo que Dios les había entregado. Yo oro que este sea un tiempo donde se destraba en tu vida muchas cosas y que lo que tú has recibido, tú puedas verlo claramente. El pecado engaña a las personas. El pecado nos enceguece, el pecado hace que levantemos barreras de orgullo, que nos pongamos altivos, que no vayamos en contra de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando nosotros nos hacemos sensibles al Hijo de Dios, nos hacemos sensibles a su Espíritu Santo, definitivamente nos sobrecoge una humildad, nos sobrecoge una sobriedad, nos sobrecoge un espíritu de obediencia. Y yo sí creo en el Espíritu que hay cosas que se van a empezar a destrabar en este tiempo en nosotros como iglesia y en tu vida personal, en tu vida familiar. Hay cosas que se quieren destrabar en tus hijos en este tiempo. Cosas que se van a destrabar, cosas que tú habías orado, cosas que ya ni fe tenían, ni tenías esperanza que podía pasar algo. Dios nos dijo, este es un tiempo de aceleración, lo que parecía seco va a reverdecer y va a florecer. Y yo creo que esa es la temporada en la que nosotros estamos. Porque si nuestro fundamento es bueno, los resultados van a ser buenos. O sea, si la raíz es buena, no tiene por qué haber fruto malo. No tiene por qué haberlo. Y ese momento de ejecución es muy importante. El momento de ejecución es el más importante. Y muchos fallan ahí. Pero traemos Hebreos y hablamos de Hebreos para que no nos equivoquemos en el momento de ejecución. Para que podamos ser muy, muy acertados a la hora de ejecutar. Yo creo, esto es algo personal que creo, ¿verdad? El fundamento de todo mi mensaje hoy es la palabra de Dios. O sea, es todo Hebreos 8. Pero quiero decirles también algunas cosas que yo creo. Yo hablaba con algunas personas y les decía, como iglesia vamos a poner posturas. Es decir, esta es nuestra postura. Y la mayoría de ellas van a ser bíblicas. Pero algunas posturas no van a ser bíblicas, pero van a ser las posturas de la casa. Tienen que ver con nuestra cultura. No es que vamos a contradecir la Biblia en ningún punto, pero quiere decir, en Arde lo hacemos así. Y es postura. Y la gente se tiene que encarrilar en la cultura de la iglesia, en la cultura de lo que estamos viviendo. Por supuesto, nunca contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que Adán y Eva no supieron ejecutar el plan para administrar. Para mí esa es la raíz de las cosas. No supieron ejecutar el modelo que Dios les mostró. O sea, Dios les sacó básicamente, les mostró todo, yo creo como si Dios hubiera sacado un iPad y les dijo, mire, así son las cosas, esto es lo que yo espero. Y necesito que ejecuten así, necesito que no coman de aquí. Y ellos a la hora del té vieron la maqueta, pero no supieron ejecutarla. O sea, fueron arquitectos que tenían la maqueta, pero no supieron edificar conforme al diseño original. No hubo una buena ejecución.
Otro ejemplo es el rey David. O sea, nosotros sabemos que el rey David, considerado amigo de Dios, pecó, pero lo que caracterizó la vida de David fue que se arrepintió. Él genuinamente se arrepintió, se humilló, pagó las consecuencias de haber tomado la mujer que no le pertenecía y haber ido contrario al corazón de Dios, pero su arrepentimiento lo volvió a establecer y lo volvió a posicionar en el corazón de Dios como él tanto lo anhelaba. Entonces el rey David no supo ejecutar su autoridad. Dios le dio autoridad y él no supo administrar ese lugar de autoridad. ¿Qué es lo que quiero decir? Evaluemos qué es lo que Dios nos ha dado, cuál es el diseño, la maqueta, la esencia de lo que Él nos entregó, y tengamos cuidado para que en el momento de la ejecución no vayamos en sentido contrario al corazón de Dios. Eso es lo que quiero transmitir esencialmente en esta primera parte. Hebreos 8 dice que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo. Jesús murió, resucitó al tercer día, estuvo 40 días entre los discípulos, estuvo compartiendo el reino, haciendo énfasis en ciertas cosas, y entonces ascendió a los cielos. Jesús está como jefe de sacerdotes en el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios, y ese sacerdote es Jesucristo. Ese es el trabajo de Él, es el trabajo que Dios le dio a Él. Él es nuestro jefe, Él es mucho mejor que cualquier otra personalidad sacerdotal que nosotros podamos pensar. Pero hay un problema, porque yo considero que la palabra de Dios cuenta la historia de un padre que busca desesperadamente restablecer su relación con sus hijos. La Biblia cuenta la historia de un padre que quiere reconciliarse con sus hijos. Y hay muchos diseños, hay muchas metáforas allí, hay muchas parábolas que expresan un corazón de paternidad buscando una restauración, buscando una reconciliación. Esa es la historia, en resumidas cuentas, de la palabra de Dios. Esa es nuestra historia. Un padre que nos está buscando, un padre que quiere con nosotros, un padre que está interesado en el bienestar de sus hijos y en el bienestar de su comunidad. Entonces, hay un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue un problema de transmisión. Ese es el problema. Parece algo tecnológico, ¿verdad? No se supo transmitir. En el 2020, nuestra cultura moderna vivió el virus más trágico que hemos vivido en yo no sé cuántos años, y ese virus tuvo un buen mecanismo de transmisión, ¿verdad? Y no solo fue natural, sino que también fue espiritual. Pero yo no conozco a un padre que ame a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, que no quiera que sus hijos perpetúen ese amor. No conozco el primero. La verdad, no conozco a alguno que diga, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo estoy apasionado por Dios, pero no me importa lo que pase con mis hijos. ¿Verdad? No existe ni va a existir, porque los que amamos a Dios queremos que nuestras generaciones le amen más. Que nuestras generaciones, si servimos a Dios, yo soy un servidor público de Dios, yo quiero que mis hijos les sirvan más. Yo me considero, Señor, espero que tú también me consideres. Yo me considero un hombre generoso. Yo no soy tacaño, nunca he tenido problema con el sistema de finanzas en el reino. Soy un hombre muy, muy generoso, bondadoso, y yo le creo a Dios en las finanzas. Yo espero que mis hijos le crean más. Entonces, uno siempre quiere ver que eso se potencialice, pero esto se necesita transmitir. Y el problema es de transmisión. Ese ha sido el problema siempre, un problema de transmisión. Pero es que si no hay una buena conexión, no va a haber una buena transmisión. Entonces la conexión tiene que ser personal, buena. Ahora es, ¿qué? 5G, ¿no? Ahora es 5G. En este tiempo es 5G. En términos televisivos sería HD, ahora hay algo mucho más que HD. Pero tiene que haber una buena conexión. ¿Para qué? Para poder transmitir.
para que podamos transmitir de la manera correcta. Pero considero que el pueblo judío tiene problemas de transmisión y nuestra generación actual tiene problemas de transmisión. Se lo voy a explicar por qué. La tradición judía, el pueblo judío, hace su transmisión de manera cultural. El judío practicante sigue viviéndolo así en su comunidad. Tienen una transmisión de acuerdo a su línea racial, de acuerdo a un sistema tremendo de enseñanzas que está altamente elaborado. O sea, ya quisiera yo que en Arde Academy implementáramos el sistema de enseñanzas como sistema, como lo hacen la cultura judía, porque es demasiado bueno. Se transmite de una manera correcta, es altamente elaborado, pero es más una tradición corporativa que una posesión personal de las personas. Es como si una familia viene a la iglesia, sus generaciones vienen porque sus padres vienen a la iglesia, pero sus generaciones nunca toman la iglesia como propia. ¿Verdad que hay un momento donde los jóvenes de esta iglesia tuvieron que decir, no? Le dijeron a los papás, tus pastores son mis pastores, tu iglesia es mi iglesia y tu Dios será mi Dios. O sea, hay un momento donde esta generación tiene que reconocer, tiene que decir, yo quiero lo que tú tienes. Y entonces no tiene que ver con estar aquí de manera corporativa, sino que tiene que estar aquí con algo personal. Y eso es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Solo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? El que crece en ese ambiente de tradición corporativa está corriendo el peligro de que cuando sale de la cobertura de ese entorno social y cuando va a lugares extraños, hostiles, no logra sobrevivir esa vida espiritual. No se logra perpetuar. Es más, muchas veces la tradición cree que por establecer lugares culturales, tradicionales, en todos los ámbitos, es la única forma de que la gente se mantenga en esa misma cultura, ¿verdad? Es como cuando nosotros entramos en un ambiente donde, ok, me pongo solo ropa cristiana, escucho música cristiana, voy a restaurantes cristianos, veo televisión cristiana, porque creo que solo en ese ambiente le pongo a mi perro un nombre cristiano, ¿verdad? Muy importante, porque ayer estaba visitando un perrito de la congregación, se llama Hércules, y yo le dije, ese nombre no es bíblico, le dije al niño. Dice, si es bíblico, me dice, si es bíblico, le digo, cuando me lo muestres te doy un regalo, compruébame que es bíblico el Hércules. Entonces, eso está bien, yo entiendo que para los que hemos sido redimidos por Cristo, el gran impacto es encontrar a Cristo. O sea, mi gran gozo es tener a Cristo. Entonces, claro, yo busco el mensaje que vaya de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo vivo. Créanme que lo que menos estoy haciendo es fomentar que escuchen música que no glorifica a Dios. Créanme que eso no es lo que estoy diciéndoles. Pero sí entiendo que el que nos cerquemos y que todo tenga una marca registrada cristiana no va a ser la garantía de que nuestra vida espiritual sea la que agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen a otros terrenos, van a un mundo hostil, no logran sobrevivir, y yo creo que el sistema que ha manejado el pueblo de Israel ha hecho que ellos sean solamente espectadores espirituales, porque nunca lograron encontrar la verdad que el cielo manifestó en Cristo Jesús. Nuestra generación también está en grandes problemas. No piensen que yo vengo simplemente a decir, no, aquí están mal. No, nuestra generación tiene un diagnóstico muy cercano. Estamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el cristianismo actual y la gran variedad nos hacen lucir con una espiritualidad de segunda mano. ¿Sabe qué es lo que piensa el pueblo judío de nosotros? Que somos una religión de baja categoría. ¿Por qué? Porque todo empieza con la mentalidad. Para ellos,
tienen la certeza y la seguridad que fueron diseñados por Dios, creados por Dios para reinar y para prosperar. Y la mentalidad en la iglesia es otra, es una mentalidad de esclavitud y es una mentalidad de pobreza. Y ellos dicen, no, lo que hay en la tierra y su plenitud es sobre lo que Dios puso dominio en mi vida. O sea, en identidad la tienen clara, la tienen clarísima. Y nosotros necesitamos entender algunas cosas para poder nosotros vivir de acuerdo a esa realidad del cielo. Entonces, hoy en día las naciones, comunidades y familias viven una espiritualidad, pero esa espiritualidad tiene que ver con la presión, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con ritos en muchos casos, tiene que ver con costumbres en muchos otros, y lo peor, para muchos su espiritualidad tiene que ver con una apariencia, como el fariseo, que solo limpiaba el exterior del vaso, pero el interior del vaso estaba completamente sucio. Cuidaban de su apariencia, de cómo se ven, pero no cuidan de su interior. Entonces, tristemente, considero que estamos en medio de una generación que no conoce al Señor, o que en el mejor de los casos tiene una vida inmadura, pero con pocas probabilidades de crecer, de madurar o de ser santificados. Es como el ejemplo del niño Samuel, que Dios le empieza a hablar en el templo y él ni siquiera sabe discernir que es la voz de Dios la que lo está llamando, porque es un bebé espiritual. Entonces, en el mejor de los casos, nosotros representamos ese momento de Samuel. Puede ser que escuchamos a Dios, pero ni siquiera sabemos discernir que Él es el que está hablando y Él es el que está dirigiendo. Entonces vemos dos panoramas bastante trágicos y necesitamos entonces encontrar ese equilibrio para que aprendamos a transmitir correctamente. Hace muchos años Dios me dijo que Él me daba el lenguaje para yo hablarle a las personas. Y yo muchas veces dije, wow, voy a ser políglota, o sea, voy a hablar un montón de idiomas porque Dios me va a dar lenguajes. Y recuerdo que un día estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, el lenguaje que te he dado es el lenguaje del corazón. Yo te he ungido para que tus palabras lleguen al corazón de cualquier persona y te he dado la facultad para que ellos te perciban de la forma correcta. No tenía que ver con un idioma, que bueno, aprendamos idiomas, vamos a ser mucho más potentes, pero más importante que manejar muchos idiomas es poder entender que lo que Dios nos ha dado se trata de palabras espirituales para alcanzar corazones naturales. Que podamos conectar, que podamos ir profundo en el lenguaje del Espíritu. Entonces, esta generación, nuestra generación, separada de su cultura, separada de la congregación, pueden ser puestos en algún momento de sus vidas en la radicalidad de una universidad atea, pueden ser colocados en una ciudad impía y entonces sus ideales morales se evaporan y abandonan su vida espiritual. Yo sé que aquí tengo varios de mis graduados que ya terminaron high school. ¿Se hacen así? A ver quién más terminó de high school. En el primero habían algunos también. Por fin terminaste. Bien, Luigi, bien, ya era hora. ¿Qué es la situación? Lo importante es que sepamos que ellos ya son sacados de un ambiente y este es el momento donde en realidad se va a probar su fe. Porque por años vinieron a la iglesia, se educaron entre nosotros. Es que si estamos aquí, hasta alguien que nunca ha adorado a Dios le provoca entrar en ambiente, decir sí, Yeshua, y empieza o sea, cualquiera. O sea, yo voy a yo no me gusta el regional mexicano, no es mi ritmo favorito. I'm sorry, no es mi favorito. Pero yo me imagino que si termino una fiesta de esa regional mexicano, hasta me pego mi bailadita, ¿no? O sea, se le pega. Entonces, el que nunca ha adorado a Dios está en estos ambientes y entonces dice, oh, bien. Empieza a encontrar un deleite porque la música te va llevando a expresar con tu corazón mucho más, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar con nuestros jóvenes que ya son extraídos de su hábitat.
Y ahora están expuestos a gente atea, ahora están expuestos a gente que no les sirve a Dios, están en un mundo hostil. Y entonces terminan fácilmente, si sus valores no están bien establecidos, pareciéndose a los del mundo que pareciéndose a lo que deben de ser, a manifestar la gloria de Dios, a manifestar al Cristo. Entonces, lo importante de Hebreos es entender que esta carta fue escrita para los hermanos judíos que se habían convertido a Cristo, para establecer verdades fundamentales para que no se desviaran nunca de la realidad del Hijo de Dios. Entonces, por eso aplica tanto a nosotros, porque nos va a ayudar a establecer un fundamento claro para que no nos apartemos de la realidad expresada en el Hijo de Dios. Y oro para que no abandonen su fe. Oro para que no abandonen. Oro para que aunque su fe se va a ver puesta a prueba, ustedes sean más fuertes que el sistema y que la vida de Cristo se multiplique en cada persona que lo rodea a ustedes. Porque no, la verdad, o sea, yo no era cristiano en mi secundaria ni en mi universidad. Yo no era cristiano todavía. El Cristo me encontró a mis 28 años, ya grandecitos, ya había pasado esa etapa. Pero yo recuerdo que mis compañeros, en su mayoría, habían mucho alcohol, drogas, vidas muy libertinas. Y aunque yo no era cristiano, yo era una persona muy recta. Y yo era amigo de todos, pero su manera de ser nunca me contaminó. O sea, yo nunca probé drogas, yo nunca me emborraché y estaba con ellos. Yo parecía un pastor, yo los cuidaba, les cuidaba la rasca, estaba ahí pendiente de ellos, los montaba al taxi, o sea, yo no sé, soy un bichito raro, pero así era yo, así me comportaba. ¿Qué es lo que quiero decir? No significa entonces que uno tenga que estar aislado, porque no se trata de aislarse. Se trata de impactar el entorno donde somos colocados. Porque ahora no se trata entonces de andar on the cover, ¿no? Que muchos cristianos andan on the cover, ni en la casa saben que es cristiano. Sale por la mañana, a las 9:30 de la mañana, ¿y dónde va para temprano? Para hacer una vueltita, porque ni siquiera atreve a decir que viene para la iglesia. Entonces, tampoco se trata de estar escondidos, se trata de manifestar lo que somos. O sea, somos hijos de Dios. Tenemos el poder de Dios sobre nosotros. Si estás enfermo, voy a orar en el nombre de Jesús y vas a sanar. Si estás endemoniado, en el nombre de Jesús te va a liberar, porque yo soy un embajador del reino de los cielos. Eso es lo que nosotros somos. Tenemos que entender, tenemos que aceptar, tenemos que establecer que Cristo es mediador de un mejor pacto. Él es el mediador, un pacto mejor. Pero esto es bien importante y eso creo en lo que la iglesia muchas veces ha fallado. Cuando hablo de iglesia, hablo en términos de iglesia universal. La iglesia ha pensado que esto es solamente un sistema de bendiciones. Y le venden tristemente, porque tengo que decirlo, en muchos de los casos la iglesia está monetizada, la iglesia está devaluada porque el hombre la ha establecido como un ente natural que está para su servicio, no para servirle al organismo. La iglesia no está para servirme a mí, yo estoy para servirle a la iglesia, porque yo hago parte del cuerpo. En tu cuerpo contiene tiene órganos, células, tiene muchas cosas. Y todas están trabajando y cooperando para el buen funcionamiento del cuerpo. O sea, se trata de dar, se trata de servir. Se trata de estar alineados a ese plan y a ese programa divino. Entonces, no solamente es el sistema de bendiciones que tenemos, y así muchas veces la gente está intentando vender el evangelio. Yo estoy hablando de privilegios que tenemos como hijos de Dios y de obligaciones que tenemos como sacerdotes del mismo. Privilegio de hijo y obligaciones que tenemos como sacerdotes, porque tenemos el jefe de sacerdotes. Si hay un jefe de sacerdotes, quiere decir que hay muchos sacerdotes, pero él es el jefe. ¿Qué es la diferencia? Que nosotros somos como esos sacerdotes que hemos aceptado voluntariamente el contrato. Lo aceptamos voluntariamente. Siempre que sé que no todos son futboleros aquí, pero lo voy a tratar de explicar.
Hoy en día funciona así. El deportista vende su pase, lo compra un equipo y firman un contrato por X cantidad de años. Le dan un dineral en el mejor de los casos, pero cuando se termina ese contrato, ellos quedan como deportistas agentes libres después de que se ha cumplido ese proceso. Cuando es agente libre, él es dueño de su pase y de escoger el club a donde va a ir a jugar. Lo hace que haga mejores contratos porque él va a coger mucho más dinero para él sin intermediarios. Entonces, ¿lo expliqué bien? Sí, muy bien, listo. Estoy listo para traer el negocio. Y así pasa con nosotros. Nosotros estamos firmando un contrato, pero ese pase nunca va a ser transferible. Nosotros nunca vamos a ser agentes libres, porque nosotros fuimos comprados eternamente por Cristo. No, lo siento, no vas a ser agente libre. Cristo murió por ti, resucitó para que tú puedas ser perdonado de tus pecados y ahora tú vives exclusivamente para Dios. Así debe de ser. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo paralelamente? Una generación que dice que ama a Dios, pero hace lo que quiere. Una generación que dice que ama a Dios, pero falsifica la voz de Dios para hacer lo que quiere. Y nos tenemos que arrepentir de una vida egoísta, de una vida donde no hay autoridad, donde no sabemos sujetarnos, donde no hay guianza de Dios, donde no hay temor de Dios. Pero yo ya voy a ir ahí. Yo solamente estoy salpicándolos con esto. Hebreos expresa claramente el término de pacto. Pero el concepto de pacto que expresa el libro de Hebreos tiene que ver con un pacto divino humano, no con un pacto humano divino, que es la forma como la iglesia lo está expresando hoy en día. El pacto no nace en nosotros, hermanos. El pacto nace en Dios. El pacto tiene que ser divino, humano. Es la relación que Dios mismo inicia con su pueblo y Dios mismo ratifica, colocando a ese pueblo en un lugar diferente. Dios dice, voy a hacer un pacto contigo y por causa de ese pacto te voy a posesionar en un lugar de privilegio diferente a los de los demás pueblos. Vas a tener un lugar especial en mi corazón. Por eso la palabra de Dios en Hebreos 8 dice y afirma, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. O sea, Dios está diciendo, está jurando. Hoy en día el juramento de los hombres vale 5 pesos. Pero cuando Dios jura es porque dice, así es, así me voy a mover y así lo voy a cumplir. Y es poderoso esto porque tiene que ver con términos de adopción. Para que uno en el reino de Dios pueda prosperar, y cuando digo prosperar no estoy hablando solo de cosas materiales, por favor no minimicen el mensaje. La única forma en que podamos prosperar en el reino de Dios es que nosotros entendamos los términos de la adopción. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque esta afirmación y este compromiso que Dios está haciendo y esta posesión de la cual nosotros hacemos parte bajo ese nuevo pacto, esa declaración, va a dejar de ser un ideal en el primer pacto para convertirse en una verdad sana y estable en el nuevo pacto. Porque es un privilegio para los que estamos aquí que Dios nos pueda llamar su pueblo. Es un privilegio para los que estamos aquí que podamos decir, mirar al cielo y decir, mi Dios. Con términos de propiedad, con términos de posesión. Entonces, nuestra responsabilidad, porque tenemos responsabilidades, no somos hijitos de Dios caprichosos que Él cumple todos nuestros deseos y que busca que todo se haga conforme a lo que nosotros queremos. Nuestra responsabilidad es permanecer. Ese es el problema. Que Dios dijo algo, Dios entregó un diseño, Dios tiene un plan, pero es que el corazón es terco y siempre intenta buscar la carretera que va en contravía. El corazón siempre tiende a llevarnos a ir en contra de la voluntad de Dios.
Y no podemos seguir corriendo hacia despeñaderos, no podemos seguir corriendo hacia lugares donde no hay piso, no podemos seguir viviendo una vida espiritual en el vacío. Cristo quiere ser nuestro centro, Cristo quiere ser nuestra plomada, Cristo quiere que nosotros estemos alineados. Y por eso, como ovejitas, tenemos que ser mansos y humildes para escuchar la dulce y apacible voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar, porque si nos dejamos guiar, Él nos va a llevar a verdes pastos, a delicados pastos, y allí nos dará descanso. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo sé que estoy hablando en el Espíritu. Y yo sé que lo que Dios quiere hacer es que Él quiere tomar tu corazón y pastorearlo. Dios quiere guiarlo, Dios quiere amarte, pero te tienes que dejar adoptar. No pongas resistencia. El problema entre el primer pacto o el antiguo pacto y el nuevo pacto es que hay gente que se mantiene en lo viejo que Dios dijo, porque hay una resistencia para lo nuevo que Dios quiere hacer. Y nosotros no podemos resistirnos a lo nuevo. Nosotros tenemos que cooperar con Dios y con el Espíritu Santo para entrar en lo nuevo, porque Dios siempre se ha reinventado. El universo crece cada instante. Cada instante el universo crece. ¿Por qué? Porque Dios es creativo. No crece porque hay una empresa dedicada a que el universo crezca diariamente. No, crece porque la creatividad de Dios nunca se detiene. Entonces el universo cada vez es más grande, cada vez más universo. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios crece por nosotros. El amor de Dios crece por su iglesia. El amor de Dios crece por los pecadores. El amor de Dios crece. Y nosotros simplemente tenemos que responder a su amor, responder a lo que Él quiere, dejarnos abrazar, dejarnos adoptar, dejarnos guiar y poder decir: tú eres mi Dios, confío en ti eternamente, en Cristo, confío en ti. Pero nuestra responsabilidad es permanecer en el pacto. Hay condiciones específicas para que podamos permanecer. Y creo que no es un secreto, ni voy a decir la gran palabra de revelación en Arde hoy, pero la clave de la permanencia es la obediencia. Sencillo, o sea, ¿quieres permanecer? Aprende a obedecer. ¿Quieres inestabilidad? Ve en contra de lo que Dios quiere. Sé desobediente. Pero lo que pasó con el antiguo pacto fue que cuando Dios vio que ese pueblo no le obedecía como Él esperaba, dijo: viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Arde, quiero decirte, este es el día. Este es el día. El nuevo pacto de Dios está entre nosotros. Cristo está entre nosotros. Él nos entrega mejores promesas. El otro pacto es viejo, es inútil y está a punto de desaparecer. Pero no puede haber resistencia en tu corazón. Tiene que haber obediencia. Cambia la resistencia. Deja de pelear y déjate guiar. Obedece, responde al amor de Dios. Entonces Él hará que sus enseñanzas sean establecidas en tu corazón y en tu memoria. Él hará que esas verdades y esos principios sean las guías para tu vida. Dios será el Dios tuyo y el de tus generaciones. Serás contado como el pueblo de Dios, porque Él ha hecho esta promesa. Él juró por su propio nombre que así sería. Y la santificación es nuestro poder redentor. La santificación es el ingrediente que todos necesitamos para no apartarnos de su verdad. La santificación es el ancla de nuestra fe. Entonces les preparamos este paralelo que es importante que se los comparta entre el primer pacto y el nuevo pacto, simplemente para que podamos comprender un poco más estas cosas. No es profundo, pero nos ayuda a llevar una idea clara de lo que representa. El primer pacto, Dios prometía bendecir y el pueblo obedecerle a Dios. Dice: yo los voy a bendecir, ustedes van a obedecer por la ley. Ese primer pacto es formal, es externo. Están las tablas de la ley, las tablas de los 10 mandamientos, están ahí expuestas en roca, en piedra.
Y la ley especifica lo que hay que hacer. Dice: no matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás su santo nombre en vano, y todos los mandamientos. Pero la ley especifica lo que hay que hacer, pero esas tablas no imparten el deseo de hacerlo. Porque yo me imagino que muchos del pueblo judío recibieron las tablas, pero recuerden, en el fondo de su corazón lo que querían era, lo que había era idolatría, no devoción a Dios. Por eso hicieron el becerro. O sea, en el fondo había era idolatría. Entonces muchos en el pueblo judío decían: yo sé que eso es lo que tengo que hacer, pero mi corazón quiere hacer otra cosa. No es lo que quiero hacer. Entonces sabían lo que Dios quería, pero en el fondo muchos obedecían porque era una ley, pero no porque había una convicción. Lo que produce el nuevo pacto es que trae convicción en nosotros. Hay una convicción que trae en nosotros arrepentimiento por el Espíritu Santo. Y entonces esa convicción hace que realmente nosotros cambiemos nuestra manera de obrar, cambiemos nuestra manera de actuar para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a los deseos engañosos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque cada vez que nuestro adversario, el diablo, nos incita a hacer el mal o nos incita a pecar, está poniendo vendas alrededor de nosotros que nos alejan del corazón de Dios y de su perfecta voluntad. Entonces el nuevo pacto permite permite que cuando nosotros estamos adorando, estamos expuestos a la presencia de Dios y empezamos a experimentar una transformación de nuestra naturaleza pecaminosa, y nos vamos transformando conforme a aquel que estamos adorando. O sea, vamos tomando la naturaleza de Cristo, nos vamos transformando y nuestro corazón está siendo mudado y transformado por ese amor de Dios. Lo que yo puedo denominar como la gracia santificadora. Esa gracia que nos lleva a obedecer a Dios y que nos lleva a querer hacer las cosas conforme a su plan y conforme a su diseño. Por eso ahí es donde una pareja que ama a Dios dice: ¿sabes qué? Te amo, me quiero casar, pero ¿sabes qué? Voy a honrar a Dios y no me voy a acostar contigo hasta el día de mi matrimonio. Ahí es donde los jóvenes hacen esos pactos y dicen: ¿sabes qué? Con todas mis fuerzas me quiero acostar contigo, obvio, te deseo y te amo, pero no lo voy a hacer porque amo más a Dios. Es más fuerte mi amor a Dios que los deseos de mi carne. Pero no porque pusimos una tabla aquí en las puertas de la iglesia que dice: no te acostarás con tu novio, ¿verdad? Porque hay algunos que van a decir: no, o sea, es una ley, no. Si me acuesto con mi novio me echan de la iglesia, ¿verdad? Por ley. No, mira, nuestras estadísticas serían terribles si fuera así. Pero cuando es una convicción personal y cuando es una decisión que las personas toman, ahí es donde la gente dice: ¿sabes qué? Definitivamente voy a ser íntegro en mi trabajo. Yo quiero ser íntegro en mis negocios. Yo voy a dejar de robarle a la gente. Yo voy a ser íntegro en mi horario laboral. Y en mi horario laboral voy a trabajar el horario laboral. No va a estar en el Instagram, sino en mi horario laboral. Ahí es donde la gente empieza a tomar decisiones radicales que se alinean al corazón de Dios. La diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto es que en el primer pacto hay un miedo de Dios, de ese Dios fuerte, ese Dios castigador, ese Dios que impone, ese Dios que destruye a sus enemigos. Pero en el nuevo pacto el miedo se transforma en temor a Dios, y ese temor tiene que ver con reverencia. O sea, ya no hacemos sí hay temor, pero no se compara con el miedo, porque es un temor que tiene que ver con el amor. Queremos responder a Dios de la misma forma como Él nos ha amado, de la misma forma como Él nos ha perdonado, y entonces somos reverentes ante la presencia de Dios. Entonces Hebreos está afirmando estas cosas. Hebreos está estableciendo estas verdades. Y si como cristianos establecemos esa verdad en nuestro corazón y en nuestro sistema de creencias espiritual,
nuestra fe va a ser madura, no vamos a ser conmovidos del lugar donde Dios nos posicionó en Cristo, porque estamos seguros de su verdad. El problema en el primer pacto es que las leyes estaban en esas tablas de piedra, pero no estaban en un corazón de carne. Y quiero decirles algo: la falla nunca estuvo en la ley, porque Dios no falla. La falla no estaba en la ley, la falla estaba en el corazón del hombre. Es el corazón. Dios no se equivoca. O sea, no existe, Dios no se ha equivocado nunca. Ha intentado arrepentirse por algunas cosas, pero nunca se ha equivocado. Entonces, el primer pacto deja en evidencia una íntima rebeldía en el corazón del hombre que se opone a la naturaleza de Dios. Pero en el nuevo pacto, en el mejor pacto, todos conocerán a Dios, dice la palabra, desde el menor hasta el mayor, porque ese es el diseño. Me contaba una familia de Arde que hoy su niña por primera vez iba a servir en Generación VIP como maestra. Wow. ¿Tú sabes la satisfacción que un padre siente? Que lo que han sembrado por años va a empezar a dar fruto. Porque saben, en el fondo lo que Dios quiere es que haya muchos maestros entre nosotros. O sea, Dios no está enfocado en posiciones. Dios está buscando corazones, y Él quiere que nosotros podamos enseñar, que podamos darle a otros. Entonces hoy Marianita está impartiendo de su espíritu y del Cristo que está en ella, en los niños de su generación, y por su obediencia una generación será salva. Pero ¿de qué ha dependido? De padres responsables, de padres radicales, de padres estables, de padres que aman primeramente lo que Dios ama, para que entonces se pueda levantar una generación que tenga ese mismo temor de Dios y que pueda amplificar su corazón con las generaciones que vienen. Los diseños de Dios son mejores. O sea, uno como padre muchas veces piensa en cosas buenas, porque ¿qué padre quiere algo malo para sus hijos? Pero quiero decirte, los planes de Dios sobre tus hijos son mejores que tus planes. Él tiene mejores planes. Eso a mí me da como un sentido de libertad, como que me quita una responsabilidad con la cual yo no puedo cargar. Y yo digo, uy, ahí está el jefe de los sacerdotes diciéndole a este mortal sacerdote que él sabe lo que más le conviene a mi generación y que su plan es mejor que el mío, porque Dios les ha apartado. Pero imagínate familias donde todos conocen a Dios, familias que entienden el perdón de Dios, familias que saben que Dios no está recordándote lo que hiciste mal. Yo hay veces intento entrar como en esa zona y yo le digo, Señor, perdóname por mis pecados, Señor, acuérdate en Medellín. Y Dios me empieza a hablar y me dice, ¿qué? Yo no me acuerdo. ¿De qué estás hablando? No, ese no eres tú. Y yo, Señor, pero acuérdate. Yo no sé de qué estás hablando. A mí se me olvidó. Pero nosotros estamos ahí intentando mantenerle los pecados a la gente. Se los sacamos en cara en el matrimonio, se los sacamos en cara a la pareja todo el tiempo. Mira, pero es que tú, pero es que nada. Pero Dios no es así. Dios no se mueve así. Dios tiene amnesia de nuestros pecados. Él le olvidó, se le olvidó. No insista. A Dios se le olvidó lo que hiciste. Ahora no abuses de la gracia. No digas entonces ahora, no, es que si pecó hoy domingo, mañana lunes ya Dios se le olvida. Te estás engañando a ti mismo y no estás experimentando un proceso de santificación en tu propia vida. Pero lo más poderoso, y si se pone de pie con esto, para yo poder cerrar, es que Hebreos 8 hace un hincapié. Y yo quiero que quede en tu corazón. Hebreos 8 dice, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y amo como dice una versión, dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y como en este tiempo Dios nos está haciendo tanto énfasis en las iniquidades, que en su mayoría no tiene que ver con nosotros, sino con nuestros antepasados, con los padres de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres. Hey, hay cosas que tú has vivido y has perpetuado que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu pasado. Pero en Cristo tienes que romper eso. En Cristo arrepiéntete por tus predecesores, y en Cristo vive lo nuevo que Dios tiene para ti. Lo que estoy tratando de decirte, ya que estás aquí, tomaste este tiempo para venir a la iglesia a adorar a Dios, es que Dios tiene un mejor plan para tu vida. Dios tiene un plan mejor. Los planes de Dios son mejores que tus planes. Déjate guiar por ese alfarero, déjate moldear por él, déjate pastorear, deja, porque vas a poder llegar a esos lugares que él predestinó para ti, para que tú los poseas, para que poseas la tierra, para que camines en su promesa y para que seas un hijo, una hija que le da gloria a Dios. Cierra tus ojos un instante, levanta tus manos al cielo en respuesta a eso. Espíritu Santo, reconocemos tu realidad aquí, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, levantamos nuestras manos aquí porque te necesitamos y te adoramos. Ven, Espíritu de Dios.